Bien, vamos con la segunda parte de la actividad del día de hoy que tiene que ver con los números compuestos. Terminados los números primos, la actividad anterior que ustedes hicieron, vamos automáticamente entonces con la segunda actividad que es los números compuestos y le comparto la pantalla de inmediato. Entonces vamos acá, aquí. Muy bien. Tenemos que ver bien esta definición. Fíjense. A diferencia de los números primos, que se dividen entre uno, entre ellos mismos, los números compuestos se les llama de esta forma porque tienes más de un divisor. Por ejemplo, podemos decir, llamarlo de una forma que los números pares son números compuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, el número 4 es divisible entre 1, es divisible entre 2 y es divisible entre 4. 4 entre 1 es ¿a cuánto? A 4. 4 entre 2 es igual ¿a cuánto? A 2. Y 4 entre 4 es igual ¿a cuánto? A 1. Entonces, los números compuestos básicamente son divisibles entre más de 2 e inclusive 3, como el caso de que tenemos acá. El número 6 es divisible entre 1, entre 4, entre 2, entre 3, entre 6. Cuando encontremos un número que aplicándole la división entre él mismo y entre 1 y haya otro más, deja de ser primo y se convierte en un número compuesto. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer. ¿Ok? Reiteramos. Números compuestos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos, entre otro número, y tienen, por lo general, tienen 3 números, 3 o más divisores. Aquí tenemos un ejemplo claro. El 4 es dividido entre 1, 2, 4. El número 6 es dividido entre 1, 2, 3, 6. Entonces, les voy a dejar esto en pantalla porque esto es una actividad que la he, como les digo, reformulado aquí. Vamos a trabajar directamente con este cuadro. Esto no se encuentra, la busqué en el cuadernillo, no la encontré, por eso estoy dejando esto en la pantalla y le cambié el término. Aquí vamos a encontrar los números compuestos que se encuentran del 1 al 100. Recuerden que hay que buscar aquellos números que son divisibles por más de 2 divisores. Entonces, ¿cómo pueden ser? Bueno, entonces, por ejemplo, yo busco aquí, el 4 es divisible entre 1, es divisible entre 2 y tengo que buscarlo uno más. Vamos a hacerlos del 1 al 100 con calma. Por eso le digo, por lo general los números compuestos siempre son números pares, pero hay que rectificarlo. Le dejo este cuadro en la pantalla para que lo transcriben de esta misma forma al cuaderno. ¿Por qué? En la clase del día de hoy apareció ese cuadro, pero yo quiero que lo transformemos entonces en números compuestos. ¿Por qué? Es el aprendizaje que yo quiero lograr y es cómo lo he dividido. Reitero, los números compuestos es aquel que es dividido entre más de 2 números. El 4 es divisible entre 1, entre 2 y entre 4. El 6 es dividido entre 6, entre 2, entre 3 y en 6. Por lo general siempre las primeras 2 divisiones que se hacen es entre 1, entre 2 y entre el mismo. Si aplica automáticamente con estas 2, es un número primo. Por ejemplo, mire, el 6, regla universal, es divisible entre 1, es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Ahí aplica automáticamente, pero usted encontrará números que no son divisibles entre 2. Solamente son divisibles entre 1 y entre el mismo. Entonces no se convierte en un número compuesto, es un número primo. Entonces, le dejo esta actividad por acá. Es muy importante que sepan diferenciar entre un número primo, que es
aquel que se divide entre 1 y entre el mismo, que es la clase anterior, y aquellos que son números compuestos que son divisibles. Por lo general, siempre son divisibles entre 1, entre 2 y entre el mismo. Ya son 3 divisores, o sea que se convierte en número compuesto. Y nos vamos entonces, como le dije, a esto que aparece en la pantalla. Se los voy a dejar aquí por unos minutos para que ustedes lo transcriban poco a poco, ¿ok? Y entonces podemos poner los números del 1 al 100, escribimos los números del 1 al 100 y entonces vamos encerrando en un círculo los números compuestos. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno de matemáticas. Así que esta es la segunda parte del trabajo de hoy. Cuando termina, entonces poco a poco vamos viendo la autoevaluación que lo vamos a hacer el día viernes por medio de una videollamada. Así que ya se los estoy anunciando desde ya para que nos preparemos, porque la autoevaluación es precisamente eso, es corregirnos y verificar con el maestro aquellos conceptos que hay que aclarar un poco más y sobre todo aclarar dudas. Segunda parte, muchachos, estimados padres de familia, siempre con calma. Hasta ahora hemos trabajado muy bien con esto, me encanta el ritmo que llevamos y lo más importante es que el estudiante tenga el aprendizaje básico que yo quiero de los temas. Pásenla bien, feliz tarde.